Hola amigos televidentes, este es su programa Mirada Económica, soy Armando Rodríguez y en este día tenemos una entrevista muy importante con la doctora Beatriz López. Ella es española y viene como estudiante de intercambio aquí en la Facultad de Economía. Tiene una licenciatura en Derecho y Administración con dirección de empresas catalogada en la Universidad de Cataluña. Es máster en Gestión y Planificación Portuaria, Intermodalidad por Puertos del Estado, también en Madrid. Ha realizado en la actualidad estudios de doctorado en Economía en la Universidad de La Coruña. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Y la verdad es que estoy muy bien y gracias por haberme acogido también en esta universidad. Es importante para nosotros comenzar preguntando, ¿qué la motivó a estudiar un doctorado? Bueno, en realidad, digamos que en España está bien considerado, ¿no?, los estudios, y cuanto mayor sea tu grado de estudios, digamos que mayor es tu diferenciación en el mercado laboral. Si bien es cierto que mi motivación viene del máster que he realizado con la profesora María Jesús Freire como directora de mi proyecto final de tesis, donde pude conocer cómo era la universidad y cómo era el grupo de investigación. Realmente ellos cuentan con un grupo de investigación donde yo finalicé las prácticas de mi máster y conseguí acabar el proyecto fin de máster. Entonces allí vi las técnicas, cómo era el ambiente de investigación en la universidad y descubrí algo que para mí era desconocido como estudiante en la licenciatura. Entonces digamos que se me ofreció la posibilidad de seguir con doctorado, explicándome que era lo mismo que había hecho, pero como en un plano más amplio, donde podría conocer más en profundidad el campo de investigación que estaba realizando y donde podría conocer muchas técnicas y sacar adelante algunas investigaciones que resolvieran dudas que tenía o que se me habían planteado en el proyecto fin de máster. España es un país bastante desarrollado, muy desarrollado. Imaginamos que tiene un buen desempeño en lo que es la gestión de educación. La pregunta que nos queda es, ¿por qué escogió Panamá y cómo logró el financiamiento para hacer estos estudios? Bueno, realmente Panamá es el país, ¿no?, que yo elegí para mi estancia predoctoral porque mi tesis es en eficiencia portuaria. Entonces, digamos que cuando pensamos en puertos o desarrollos portuarios, estamos pensando también en grandes canales de logística, y los grandes canales hoy en el mundo de transporte marítimo están en Panamá y en Suez. Y anteriormente había una vinculación de la Universidad de La Coruña con la Universidad de Panamá, y a la hora del financiamiento sí es verdad que la Universidad de Panamá me ayudó mucho porque yo en una semana necesitaba una carta de invitación de una universidad latinoamericana o iberoamericana, porque eran las becas del Santander Iberoamérica. Entonces, en esa semana me facilitaron rápidamente esa carta de investigación que pude plantear y presentar para la solicitud de la beca y finalmente fue concedida. Entonces, digamos que esas son las dos principales razones. Muy bien. Panamá es un país con dos océanos a ambos lados, ¿verdad? Entonces, tu tesis es en eficiencia portuaria, pero a pesar de eso, para muchos de nosotros los panameños, como que no es muy amplio ese marco, no lo entendemos quizás con mucha claridad. Pero ¿por qué es importante el sector portuario? Digamos que el sector portuario es importante porque si vemos el mercado de una manera global, las fronteras de los países se desdibujan. Entonces, el transporte marítimo ayuda a la conectividad de los diferentes países y sobre todo de los diferentes terminales. Hoy en día hay un montón de terminales y cada vez se desarrollan más terminales y más, digamos, factores logísticos en los países, como zonas económicas, terminales, ferrocarriles. El conjunto de la cadena logística es importante, pero el transporte marítimo, como señala la UNCTAD, transporta del 80 al 90% del comercio que se realiza en el mundo. Entonces, digamos que si investigamos o analizamos el transporte marítimo, podemos ver cómo se comporta el comercio en los determinados países y cómo ello influye al crecimiento económico. Ok, existen diferentes factores o aristas que uno puede tomar para determinar cada uno de estos estudios, pero tú has escogido específicamente la eficiencia. Explícanos, por favor, ¿por qué la eficiencia? Bueno, si bien es cierto que el desarrollo del comercio marítimo ha ido en
constante crecimiento, un crecimiento exponencial en algunos momentos de la economía, en la actualidad ese comercio marítimo se está ralentizando e incluso está cayendo. Entonces, me surge la idea, ¿no?, de que hay mucha gente o muchos investigadores que plantean que es necesario más inversión en infraestructuras, pero lo que no se paran a pensar es si las infraestructuras que ya existen son lo suficientemente eficientes o si, mejorando la eficiencia de esas infraestructuras, podíamos no invertir en más. Es decir, mejorar las ya existentes, mejorando la eficiencia de ellas, y no es necesario, a lo mejor, y por ello la investigación que estoy realizando, realizar más inversiones en algunas infraestructuras que al final van a ser calificados como elefantes blancos o infraestructuras que no van a dar ese uso o esa rentabilidad que se espera. Dentro de esa misma terminología, ¿qué son los factores de eficiencia o cuáles son los que se han estudiado hasta el momento? Bueno, el primer factor de eficiencia clave es la posición geográfica. Pero si ya nos planteamos en que nosotros vamos a estudiar la eficiencia por regiones, ese factor ya lo eliminamos. Entonces, necesitamos saber cómo son las características de cada terminal y de cada territorio. Es decir, muchas veces se cree o se piensa que por más número de grúas en el puerto, mayor línea de atraque, mayor área de almacenamiento de contenedores, tendríamos un mayor movimiento del puerto porque podemos atender a más. Pero eso no es cierto. Llega un punto en el que el número de grúas, cuando se amplía, es ineficiente y ya no nos sirve de nada tener más infraestructuras cuando realmente las que tenemos son necesarias. Entonces, es ese punto en el que queremos identificar cuáles son realmente los factores. Se ha estudiado si tenemos línea férrea, que claro, dependiendo del tipo de puerto es bueno o no. Si es un puerto import-export, sí, claro, necesitamos línea férrea, pero si es un puerto de transshipment hub, no necesitamos línea férrea. Entonces, ver las características de los puertos y ver cómo influyen. Además, yo en mi tesis doctoral estoy intentando incluir el factor de eficiencia de gobernanza portuaria, cómo se estructura el sistema portuario dentro del país. Gobernanza portuaria, de eso hablaremos después en el siguiente bloque. No se vayan, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Mirada Económica con la doctora Beatriz López Bermúdez. Doctora, usted nos había hablado en el último bloque sobre los factores de eficiencia que se habían estudiado. En una entrevista anterior, el magíster Rolando Gordón, que fue decano aquí en la Facultad de Economía, había dado una conferencia en la cual hablaba de que en cuanto a los puertos, no solo se podía limitar uno a pensar en lo que son barcos y todo lo que está cerca de los puertos. Existen otros factores logísticos como alimentación, agua y demás que están alrededor de eso. ¿Puede explicarnos de alguna forma breve estos tipos de factores, cómo pueden afectar la eficiencia portuaria? Claro, realmente cuando se mira hacia un puerto se piensa que es un local estanco, que sí que es verdad que está vallado y que las personas, los ciudadanos no pueden entrar en él, pero realmente es parte de la cadena logística. Es decir, si nosotros pensamos en una mercancía que va desde un comprador a un vendedor, como puede ser un alimento o determinados calzado incluso, realmente pasa por el puerto y no se sabe muy bien lo que hacen allí. Si le preguntamos a un ciudadano de la calle, realmente sabe que entra y sale mercancía, pero no sabe cuáles son los trámites o no sabe cuál es la problemática en él. Entonces, sí que es verdad que se necesita ver como un todo, además de algo dentro de la ciudad, no como algo perjudicial para los ciudadanos y no algo caótico. Necesitamos un ordenamiento que sea capaz de organizar que la cadena logística de suministro sea completa, desde inicio a fin, y que no se parta o no se divida, solo se piensen en los puertos o solo se piensen en los aeropuertos, en el ferrocarril o en el canal, sino que veamos todo incluido. Muy bien. La zona geográfica que usted ha escogido para su tesis es la zona oeste de América, la costa oeste de América.
¿Por qué la costa oeste? Bueno, realmente hay muchísimos factores que me llegaron a determinar por qué la costa oeste de América en total, desde norte a sur. Si bien es cierto que mi trabajo fin de máster empezó en el sur, Suramérica, en los países de la costa oeste, digamos que esos países habían mostrado durante la crisis unas tasas de crecimiento que no correspondían con las tasas que veíamos en Estados Unidos o en Europa. Y ello, al final de la investigación, concluimos de que era porque China era uno de los importantes en el comercio en esos años y estaba tirando del crecimiento de esos países. Ahora, con la ralentización de China y el crecimiento, digamos que bajo, de Estados Unidos y de Europa, vemos que la costa del Pacífico puede tener un gran impacto y determinar que esas inversiones de logísticas, tanto en transporte como en determinados otros factores, podrán no estar justificadas. Entonces, además, estábamos pendientes de la ampliación del Canal de Panamá, que realmente también iba a repercutir con mucha fuerza en esos puertos. Entonces, esos dos factores, incluidos la congestión que se está dando en los puertos de Estados Unidos, en la costa pacífica, también nos indica que puede haber un movimiento hacia el norte o hacia el centro. Entonces queríamos ver esa problemática y dividirlo entre zonas, entre 3 zonas. Estas zonas, hablando para que podamos entender un poquito más, ¿qué países componen estas zonas? Realmente estamos hablando de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos. En Centroamérica tenemos todos los países de la costa oeste, desde México hasta incluido, dependemos de aún si vamos a incluir los terminales de Colombia en el centro o en sur, porque digamos que Colombia sí que es un país de Sudamérica que tiene un gran crecimiento portuario, pero en su vertiente del Caribe, no tanto en el Pacífico. Y luego en Sudamérica, Chile, Perú y Ecuador. Muy bien. Durante el periodo de estancia aquí en Panamá, ¿ha realizado algún tipo de investigación transversal a la tesis de doctorado que usted ha escogido? Sí, realmente yo cuando me planteé venir aquí empecé con, sí, voy a realizar mi tesis, pero también voy a realizar otras investigaciones en Panamá y quería estudiar sobre todo el gap que existe entre los portacontenedores que pasan o atraviesan el canal y la carga que se queda en los puertos de Panamá. Porque había leído investigadores que habían dicho que había un gap que se perdía y que se iba a puertos colombianos. Sí es verdad que por falta de datos no he podido concluir esta investigación, pero me he basado en la investigación de gobernanza portuaria del sistema portuario de Panamá. Como había comentado antes, como factor de eficiencia, para mí es importante entonces determinar cuáles son los niveles y cómo está clasificado el sistema portuario de Panamá. Usted habla de gap. Por favor, explíquenos esto qué significa. Digamos que atravesando el canal de Panamá existen determinados volumen de carga que pasa por el canal. Sí es verdad que esos puertos, o sea, los puertos de Panamá adquieren o retienen la carga como transshipment o como import-export, pero existe una cantidad de contenedores entre los que transitan el canal y los que se quedan en los puertos, que sería ese gap, es decir, hay una amplia cantidad de contenedores que no se quedan en los puertos de Panamá y que van hacia otros puertos, como en este caso Colombia, y se prevé que también Cuba en 2 años también adquiera esta cantidad. Gracias, doctora. Continuamos con este tema tan importante y tan interesante después del siguiente espacio. Continuamos, amigos televidentes, aquí en Mirada Económica con la doctora Beatriz López Bermúdez. Doctora, sobre la investigación específica en sistemas de gobernanza portuaria en Panamá, ¿destacaría usted alguna conclusión en base a las investigaciones que ha realizado? Bueno, en realidad yo sigo una tendencia, digamos, una investigación que es la de Verhoeven, de nueva gobernanza portuaria,
en la que establece que hay unas instituciones necesarias para que el sistema portuario funcione correctamente. Y sí que es verdad que en Panamá me falta la existencia de una institución que, como decía anteriormente, que aglutine la cadena de suministro. Es decir, que tenga la potestad de ver, organizar y, sobre todo, promover y solucionar problemas en todos los sistemas de transporte, desde el canal hasta las carreteras, ferrocarril y puertos. Y esa, digamos, institución no existe en la actualidad en Panamá. Bien, hemos hablado bastante sobre la temática de la investigación. Ahora, doctora, hablemos de algo que para nosotros es de suma relevancia. La comunicación es un intercambio entre dos partes. En este caso, usted ha venido de España a Panamá. ¿Le recomendaría usted o qué le recomendaría usted a los estudiantes de Panamá en relación a ir a participar de sus estudios en países del extranjero? Realmente, totalmente recomendaría la experiencia de ir a estudiar o a investigar en otro país, pues hay digamos que dos factores o dos líneas. La primera es que el intercambio de conocimiento, digamos que te enriquece, ¿no? Tú tienes un pensamiento determinado en base a tus estudios y en base a dónde vives. Sin embargo, cuando traspasas esas fronteras y llegas a otro lugar donde esas personas que están allí también han investigado fuertemente sobre diferentes temas y puedes conversar con ellas y ver que igual tu idea sí que funciona en un determinado área geográfica, pero cuando sales o te extraes de esa área geográfica es diferente. Entonces, te da la amplitud de mente para comprender diferentes perspectivas. Además, la otra, digamos, factor o línea es lo personal. Sales de tu zona de confort donde has vivido mucho tiempo y sabes dónde están las cosas, dónde moverte, cómo moverte, y creces como persona sabiendo que te tienes que defender y salir al mundo y buscarte la vida de una forma, digamos que fácil, porque ha sido fácil. Para mí estar en Panamá no ha sido un cambio muy brusco, pero sí que es verdad que la gente aquí se ha portado muy bien conmigo y, sobre todo, en la universidad me han dado muchas indicaciones y he podido hablar con muchos expertos de mi tema y temas económicos que realmente te hacen cambiar de opinión y te hacen, digamos que, ampliar, ¿no?, la mente en ese sentido. Ok, es un factor común los estudiantes de la Facultad de Economía en Panamá. La barrera del idioma no ha existido, dado que hablamos la misma raíz lingüística. Sin embargo, en cuanto a la acogida de los mismos estudiantes, ellos están acostumbrados de repente a encontrarse con estudiantes que vienen de Venezuela, Colombia, países propios de América. ¿Cómo se ha sentido usted en relación a ellos, ya que usted viene del otro lado, como dicen, del charco, ¿no?, del otro lado del océano? Bueno, la verdad es que surgían muchas dudas. De hecho, yo he conversado con muchos estudiantes aquí, se habían acercado a mí porque yo le he pedido a los profesores que me pudiera presentar en algunas clases para que vean esa facilidad, porque a veces ves a alguien por los pasillos y no te atreves, ¿no?, a preguntarle algo, determinadas cosas. Entonces yo les había dicho que, por favor, que si me podía presentar para que pudiera tener un intercambio con ellos, saber cómo son sus vivencias y que sobre todo me preguntasen. Y realmente sí que me preguntan y sobre todo ellos me dicen las noticias que salen o las noticias que ven, ¿no?, en Internet, y me preguntan, ¿y realmente es así? ¿Y cómo se vive allí? ¿Y cómo es la educación? ¿Y qué posibilidades tienes? ¿Y qué beca has traído? ¿Sabes que si nosotros tenemos la beca, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esas preguntas, y a la vez yo también les pregunto, en plan, ¿y cómo es aquí? ¿Y cuántos cursos? ¿Y qué materias? Entonces, se ve esa, digamos que, inquietud por parte de los estudiantes que es buena, es como, quiero saber más allá de mis fronteras y quiero ver si puedo ir allí realmente como tú estás aquí, ¿no? Y en cuanto a los profesores, a los docentes en la facultad, ¿qué facilidades ha recibido usted? Cuando digo facilidades me refiero a experiencias de conocimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Sí, bueno, en los profesores de esta universidad, al principio, o sea, lo primero que me preguntaban es qué estás haciendo y qué es tu investigación, ¿no? Entonces, cuando yo les comentaba con quién necesitaba hablar o con quién me aconsejarían hablar, sí que es verdad que fácilmente me han puesto en contacto con determinados profesionales del sector. Luego, posteriormente, también me han facilitado poder ir a determinadas conferencias o a determinados programas, a seminarios, y también poder explicar cuál era mi investigación, ¿no?, en seminarios con ellos, para saber
sus opiniones, porque sobre todo, sí es verdad que a veces he hablado con la mayor parte de los profesores de esta universidad, pero en el seminario he conseguido llegar a muchos más y ellos se han acercado a mí y me han dicho, bueno, pues puedes hablar con esta persona, puedes hacer esto, puedes ir en esta línea de investigación o veo muy bien tu investigación, quiero que me digas más sobre tu metodología para poder intercambiar, ¿no?, algunas ideas o determinadas cosas que pueden afinar tanto mi investigación como la suya. Sabemos que está pronta a regresar a su país. ¿Qué se lleva de esta experiencia de aquí en Panamá? Me llevo muchas cosas, la verdad. Me llevo muchos contactos profesionales, mucha gente que me ha ayudado tanto en lo profesional como en lo personal, muchos amigos también de Panamá. Y la verdad es que al principio yo decía, es raro, no sé cómo me van cómo voy a interrelacionar con la gente y cómo me van a aceptar, ¿no? A veces un español llega aquí y dice, bueno, no sé, no tengo conocimiento, mis allegados personales en España tampoco sabían muy bien cómo era esta experiencia. Si es verdad que mi directora de tesis me había pues como protegido, ¿no? Ya tenía una vinculación ya anterior con la Universidad de Panamá, entonces ya me había como reconducido, pero digamos que aquí estaba como más sola y bueno, para mí fue la experiencia perfecta, todo el mundo me recibió con los brazos abiertos, nadie me puso ningún problema y realmente me llevo mucha gente y realmente también me llevo parte del país en fotos y en vivencias y recuerdos. Muy bien. ¿Algunas palabras ya para cerrar nuestra entrevista, doctora, que le gustaría ofrecerle a nuestros amigos televidentes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al programa y a todas las personas que me han recibido muy bien en Panamá. En segundo lugar, a las personas que me han apoyado desde España, que, bueno, tanto mi familia como la directora de mi tesis, que es María Jesús Freire, y mi profesor Carlos País Montes. Y muchísimas gracias por esta experiencia y por haber podido vivir tantas cosas aquí y por llevarme parte de mi investigación tan perfilada gracias a estar aquí. Además, sí que recomiendo altamente, si la posibilidad de que se estudie en el extranjero es una posibilidad muy buena, muy gratificante, y a veces, aunque tengas el miedo y no sé si tengo financiación o no sé cómo va a ser, esos miedos primeros, eso existe en los 2 primeros días y luego todo lo demás, recompensa grandiosamente la experiencia. Gracias, doctora Beatriz. Para nosotros ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros. De verdaderamente esperamos que la experiencia vivida con la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá rinda sus frutos cuando usted regrese a su país. Amigos televidentes, este ha sido su programa Mirada Económica en este día. Los invitamos a participar con nosotros próximamente aquí en Mirada Económica. Soy Armando Rodríguez. Hasta pronto.